Yo no conozco el mar, y como yo, hay tantos otros hombres, mujeres y niños que no han tocado las arenas del mar. Nacimos cuando la inmensidad verde azulada quedó cautiva detrás de la vergüenza, cuando la fuerza pudo más que el derecho, y cuando la hermandad se perdía en la nada. Nacimos cuando se olvidaba del deber para gozar del enclaustramiento. No le importó la angustia de quienes soportaron la invasión, de quienes se quedaron sin el pan de la vida, que fue para la patria, el mar perdido. Sin mar, sin horizontes, sin caminos de luz, sin barcos de progreso, sin agua para calmar la sed de miles de gargantas que están secas, de tanto pedir agua, costa, mar. Justicia, justicia. La justicia se quedó, como hasta hoy, callada y sorda, egoísta y mezquina, porque teniendo todos sus puertos y sus barcos, no les importó que murieran de sed los bolivianos. Yo no conozco el mar, mis padres tampoco lo conocen. Mis hijos me piden conocer. Yo les he dicho que el mar es nuestro, siempre ha sido nuestro. Y ellos me dicen, si es nuestro, ¿dónde está? ¿Dónde está la historia que nos dio como a todos el derecho para gozar del litoral? Si bajo el signo de Dios somos todos iguales. ¿Por qué no podemos sumergir nuestros cuerpos en las aguas del mar? ¿Por qué no podemos ver el sol en el espejo vivo de las aguas, donde el progreso avanza y sigue sin parar? Pero hay pueblos que amenazan, gobiernos que estrangulan, hermanos que pelean, mezquinas ambiciones que nos niegan el mar. Hermanos, hermanos de Bolivia, de América y el mundo, una vez más les digo, yo no conozco el mar. Poesía Yo no conozco el mar, de Alfredo Reina Reguera. Lo que acaba de oír es lo que todo boliviano siente o piensa. Probablemente para un peruano y chileno no debe tener la más mínima importancia. Por el contrario, puede significar una injerencia en la soberanía nacional. Bolivia mira el Pacífico no solo por razones comerciales, sino con nostalgia y anhelo de soberanía, por lo que el mar tiene una importancia social y política en la sociedad boliviana. En el imaginario colectivo boliviano, el mar es muy importante, y el no tenerlo es considerado la causa del retraso del país. La memoria colectiva se alimenta cada año con las conmemoraciones y celebraciones que buscan que ese imaginario permanezca vigente, indica la historiadora Paula Peña. El tema se refuerza en el programa educativo. En las libretas escolares reza la frase, el mar es nuestro por derecho, recuperarlo es un deber. Lo que no sucede en relación con otros territorios perdidos, también en conflictos internacionales, ya sea con Brasil o Paraguay, agrega. Se enseña en las aulas y se conmemora esta fecha con actos cívicos y desfiles. Desde que se inició la demanda boliviana en La Haya, hay actos de gobierno y de agrupaciones políticas y se han convertido en una conmemoración de mayor alcance, comenta. Es una idea que traspasa las distintas ideologías y clases sociales. Eso posibilita trastornos políticos, porque se puede usar el discurso para manipular o distraer la atención de ciertos problemas internos, como ocurre en este momento. El mar es una narrativa que promete desarrollo y bienestar, pero es inaccesible, y la atención se enfoca contra los chilenos, en vez de los problemas domésticos y regionales, comenta Bettina Score. En un artículo del 2016 llamado Bolivia y el sueño eterno del mar nos dice, ¿existe una memoria boliviana del mar? La bandera del departamento del litoral muestra una barca, un ancla, unos laureles. Hay fotografías sepia del puerto de Antofagasta, del tiempo en que la futura capital mundial de la minería aún pertenecía a Bolivia y no a Chile. Existe incluso la Armada Boliviana, pero sin barcos, sin mineros, sin marineros, sin fragatas. Busco la memoria oral de esa guerra que se llamó del Pacífico, del salitre y hasta de los 10 centavos, pero los últimos combatientes dejaron de existir hace más de medio siglo. Insisto, ¿existe acaso un sitio exacto que guarde toda esa memoria? En Avaroa, Tambo Quemado y Charaña, las tres fronteras bolivianas con Chile, no quedan vestigios del mar ni de la guerra, con la excepción de un viejo vagón abandonado que perteneció al ferrocarril Arica-La Paz, creado por el Tratado de Paz de 1904. Sin embargo, cuando la búsqueda parece una quimera, el mar aparece convertido en memoria social. Los bolivianos hablan del mar como si fuera un familiar muy querido, que hace tiempo ha partido de viaje. Por las calles, los mercados y las plazas de La Paz, Oruro o Potosí, el mar es tema de conversación. Las redacciones escriben sobre el mar, los noticieros hablan del mar, los murales retratan el mar y hasta las historietas para niños se ocupan del tema. Y ahora, en estos tiempos que corren, también el Papa Francisco y la Corte Interamericana de Justicia de La Haya hablan del mar, de este país sin mar. En la actualidad todo parece haber cambiado, esto debido ya sea en el lado peruano y chileno. Gobiernan presidentes de ideologías socialistas.
ideología predominante en Bolivia. El problema no son los presidentes con sus ideologías, el problema es lo que alguna vez esos presidentes se comprometieron o dijeron a favor de Bolivia. El 21 de abril de 2021, el canal Willax TV reveló que el entonces candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, participó en un evento en la República de Bolivia, en donde se mencionó la posibilidad de que este país obtenga una salida al mar. A nuestros compañeros dirigentes de los países vecinos, estamos con los compañeros de Perú, de Puno, con el compañero César Tito, estamos con el compañero José Pedro Castillo, el dirigente nacional de Perú, estamos con compañero Humaya, chileno. Por favor, si nuestros presidentes y nuestros gobernantes no pueden solucionar el tema marítimo, nosotros sí podemos hacerlo. Así que por favor devuelvan a nuestro mar. Un aplauso para nuestro compañero. Ante ello, el público asistente comenzó a gritar entre palmas, "Mar para Bolivia", mientras que Pedro Castillo mostraba su conformidad con la expresión. Una vez como presidente, el expresidente Evo Morales en reiteradas ocasiones visitó Perú. Incluso en ciertas ocasiones fue escoltado por la Policía Nacional y en otras ocasiones fue partícipe en mítines para alentar la Asamblea Constituyente, para supuestamente refundar el país como él hizo en Bolivia. Incluso se llega a punto, según la investigación periodística, que el partido de Evo Morales más se habría refundado y asentado en el sur del Perú bajo el nombre del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por las Soberanías de los Pueblos. La indignación por un sector de la población fue tal que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso acordó declarar persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por su negativo activismo político en el Perú. Declarar persona no grata a Evo Morales Ayma en nuestro país por su negativo activismo político en el Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda política, social y económica del gobierno del Perú, en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano, acordó el grupo de trabajo. Pero el expresidente y la agrupación política Perú Libre siguió con su agenda política con el expresidente boliviano, por lo que intentaron organizar la segunda cumbre de la RUNASUR, la plataforma internacional de organizaciones civiles, sindicales e indígenas, promovida por el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Dentro de su constitución se establece que RUNASUR es un organismo anticolonialista, antiimperialista y anticapitalista. Sin embargo, fue suspendida tras generar el rechazo de diversos sectores políticos. La reunión había sido anunciada por el exmandatario boliviano para el 20 y 21 de diciembre de 2021 en Cusco, la antigua capital del Imperio Incaico. Pero el secretario general del marxista Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció su suspensión. Esto tras un pronunciamiento público emitido por 11 diplomáticos peruanos, entre ellos varios de peso dentro del cuerpo diplomático del Perú, como los ex cancilleres Alan Wagner, Ricardo Luna y José Antonio García Belaúnde. Exhortaron al gobierno peruano a no permitir la celebración de la cumbre de la RUNASUR. Para estos diplomáticos, la RUNASUR es una clara amenaza desde el exterior sobre la soberanía, independencia y seguridad nacional, ya que, bajo su consideración, Evo Morales propone desmembrar a Perú para otorgar a Bolivia una salida soberana al Pacífico, y así conformar una nación aymara como extensión territorial boliviana. Asimismo, rechazaron la intención de Morales de crear una América plurinacional, a semejanza del Estado plurinacional fundado en Bolivia, bajo su mandato. El gobierno de Pedro Castillo, a través de su premier Mirta Vázquez, rechazó que el gobierno esté contemplando la posibilidad de darle a Bolivia una salida soberana al mar. No obstante, la titular del Consejo de Ministros sostuvo que la reunión de RUNASUR puede realizarse en el país porque no se encuentra en el marco de lo ilegal. Además, remarcó que no se puede prohibir el ingreso al país de Morales. No podemos prohibirle a un ciudadano de otro país que ingrese, salvo que tenga algún impedimento o que se evalúe que se está entrometiendo en los asuntos internos. Han venido otros personajes, no solamente Evo Morales, sino representantes de Vox de España, que son controversiales para muchos sectores, aseveró. Mientras que la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, quien al ser cuestionada sobre el tema en un programa dominical, no rechazó de manera categórica el planteamiento de dar una salida soberana a Bolivia a través del mar peruano. En lugar de eso, afirmó que ya existe Bolivia Mar, que el tema es hermanarnos entre diferentes países y que podría discutirse en el Consejo de Ministros.
mientras que el presidente no se pronunció ni a favor ni en contra. Sin embargo, su gobierno no hizo nada para desligarse de tal organización, así como de sus objetivos. Solo cuando diversos politólogos, opinólogos y constitucionalistas sostuvieron que tal decisión sería comprendido como traición a la patria, solo entonces el gobierno se pronunció. Pero cuando el presidente Pedro Castillo visitó a Bolivia en el encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional, dijo que estar en La Paz era como estar en Chota, la ciudad donde nació. Estar en La Paz, estar en Bolivia, es igual que estar en Chota, la cuna que me vio nacer, la tierra de donde vengo, añadió el mandatario peruano. Para muchos peruanos esas palabras se interpretaron como traición y una clara sumisión ante otro Estado. Por otra parte, en el lado chileno, el presidente Gabriel Boric alguna vez se manifestó a favor de otorgar una salida a los bolivianos. La victoria del presidente Boric desde un primer momento ha levantado especulaciones sobre la presunta afinidad con el gobierno boliviano, que facilitaría una negociación con Chile para que se resuelva la centenaria aspiración nacional de regresar al mar. Muchos de sus detractores en Chile recordaron las mismas palabras de Boric en el 2013, cuando escribió en un tuit que sí estaba de acuerdo con ceder soberanía a Bolivia. Somos muchos los que estamos de acuerdo con salida soberana al mar para Bolivia, escribió entonces en una respuesta a José Antonio Kast, muchos años antes de que sean rivales electorales. Tras esto, en una publicación en Facebook del 2018, Gabriel Boric aseguró que él está a favor de una salida al mar para Bolivia, destacando la necesidad de ser solidarios con otros pueblos latinoamericanos, especialmente con Bolivia. Creo que una característica esencial de la izquierda es ser internacionalistas. En el caso con Bolivia, creo firmemente que la solución no pasa por cortés, sino por solidaridad e integración entre pueblos hermanos. Estoy por una salida al mar para Bolivia, y si bien no puedo hablar a nombre de mi organización, porque es uno de los temas que deben ser zanjados en nuestros debates internos, estoy seguro que desde el movimiento autonomista hay una convicción por hacer de esta una posición mayoritaria, más allá de lo impopular que pueda ser hoy en muchos sectores de la sociedad chilena. Por aquel entonces, el partido político Frente Amplio estaba dividido en apoyar una salida al mar. Sin embargo, al respecto, Morales escribió en su cuenta de Twitter: agradecer profundamente a los hermanos de Frente Amplio, que nos recibieron calurosamente y apoyan nuestra causa marítima, especialmente al diputado Thomas Hirsch y al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Sus voces se suman a muchas otras de hermanos chilenos que piden mar para Bolivia. El 6 de octubre del 2021, en el programa El Candidato, el entonces candidato Boric señaló que la soberanía no se negocia, cuando le preguntaron sobre si trataría una salida al mar para Bolivia si es elegido presidente. Yo creo que la soberanía no se negocia y ahí hay políticas de Estado, y me parece que hay ciertos temas en los cuales uno tiene que tener una política de largo plazo. Yo espero mejorar sustantivamente las relaciones con Bolivia y me encantaría poder terminar con esta vergüenza de que todavía hasta el día de hoy no tengamos una embajada en Bolivia, expresó. Con esa postura, Boric cambió de opinión con respecto al pronunciamiento que tuvo en el 2018, cuando sostuvo que estaba a favor de una salida al mar para Bolivia. La llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile fue más recibida con cautela en Bolivia. En el MAS recordaron a Michelle Bachelet cuando recibió a Evo Morales en Santiago. Eso pasó en el 2006 y fue el inicio de una etapa de diálogos de confianza mutua por el tema marítimo, pero que naufragó en el 2014, cuando comenzó el primer pleito en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Chile, estableciendo que Chile no tenía la obligación de negociar una salida soberana al mar en favor de Bolivia, pero aclaró que su dictamen no invalidaba las conversaciones que ambos países desarrollaron sobre ese tema en el pasado. Cabe recordar que Chile y Bolivia carecen de relaciones diplomáticas formales desde 1978. Retomaron el diálogo suspendido en el 2010 y acordaron llevar adelante una hoja de ruta, pero no incluye la demanda marítima boliviana. Esta aproximación con el nuevo gobierno se vio desde el primer momento con el nuevo presidente de Chile. El presidente de Bolivia, Luis Arce, dialogó por teléfono con el mandatario chileno, Gabriel Boric, sobre la importancia de profundizar la agenda bilateral entre ambos países. En el imaginario político chileno se expresa la máxima respecto a que el candado para definir el acceso de Bolivia al Pacífico lo tiene Chile, pero la llave lo posee Perú. Expresión surgida tras el Tratado de Chile y Perú, firmado en el año 1929, que estableció que la cesión de exterritorios peruanos, como podría ser en el caso boliviano-chileno, debe tener el consentimiento de Lima. Es así que en este contexto se hablaba que Chile tenía el candado y Perú la llave de la solución del enclaustramiento marítimo.
Las alternativas de retorno soberano al Pacífico para Bolivia solo tienen dos alternativas, ya sea a través de un corredor al norte de Arica o un enclave situado en territorio chileno. Si el acuerdo implica un corredor al norte de Arica, el tratado firmado entre Chile y Perú en el año 1929 establece que cualquier cesión de territorio que alguna vez fue de Perú requiere la aprobación de los del RIMAC, lo que condiciona los acuerdos bilaterales a un entendimiento trilateral. Es por ello que cualquier acuerdo trasciende las negociaciones entre La Paz y Santiago y se debe incorporar sí o sí a Lima. Es claro que una propuesta hipotética de cesión de territorio para permitir el acceso soberano de Bolivia al mar, esta no será nunca al sur de Arica, la ciudad ubicada en el límite del norte chileno, lo que implica contar con una mesa tripartita. Al margen de esta lucha jurídica, política, comunicacional, donde el acceso soberano al Pacífico es el eje de la controversia, los gobiernos de Chile y Bolivia tienen algo claro: no hay solución posible sin la presencia de Perú. Sin embargo, ese mismo dilema se afronta desde el 2018. Los chilenos sienten que tienen más derechos de negar un acceso soberano al mar a los bolivianos. Y por otra parte, si el gobierno peruano de Pedro Castillo aceptara que los bolivianos tuvieran una salida por Arica, las consecuencias políticas serían más que desastrosas. Por una parte, mataría cualquier sueño de recuperar Arica y Antofagasta. Y por otra parte, Perú perdería frontera con Chile, algo que para un sector de la población sería imperdonable. Solo ese hecho enterraría políticamente a los partidos de izquierda en Perú, además de los cuestionamientos que ya tienen. Sin embargo, según la Constitución boliviana promulgada en el 2019, establece que una salida al mar es irrenunciable. En su artículo 268 dice: el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano. Esto quiere decir que mientras no se cambie dicho artículo, cualquier otro tratado sería considerado como traición o sedición a la patria. Por lo tanto, no es cuestión de voluntades de gobiernos, sino que el propio Estado boliviano exige a los gobernantes de turno buscar por todos los medios una salida soberana para Bolivia. Sin embargo, que los tres países involucrados tengan gobernantes de la misma ideología, eso pone a Bolivia en una posición privilegiada. Es como si los astros se hubieran alineado a favor de Bolivia. Este dilema sería analizado debidamente por el columnista Mirko Lauer, que en un artículo titulado Cusco Ciudad Abierta nos dice: ¿estaba Evo Morales usurpando los fueros del gobierno peruano al organizar por su cuenta una reunión geopolítica en el Cusco? Claro que sí. El político boliviano ha venido abusando de la bienvenida que les dieron aquí algunos dirigentes, reales o fingidos, del nuevo gobierno. Para algunos sectores de nuestra política ya se han convertido en persona no grata. ¿Por qué la fracasada elección del Cusco para el lanzamiento del llamado RUNASUR? Morales no solo quiere hacer una nueva versión del fallecido UNASUR, sino además desea hacer del recién nacido una organización capaz de imponer sus ideas neoindigenistas a la imagen total de América Latina. Cusco hubiera tenido dos valores importantes para Morales. Uno es que hubiera permitido jugar con la idea de un nuevo imperio incaico. El otro es que hubiera sido clave a la hora de aplicar presión continental por una salida boliviana al Océano Pacífico a expensas del Perú. Algo así como una invasión simbólica del territorio. Es probable que Morales tenga intenciones de volver a la presidencia de Bolivia, y qué mejor instrumento que un RUNASUR, cuyo primer presidente natural sería él mismo. Instalarse en una suerte de eje La Paz-La Habana le daría a sus proyectos el peso que ahora no tiene, por ejemplo, para arrinconar a Lima y a Santiago en un solo movimiento. Durante buena parte de su paso por la presidencia, Morales se dedicó a atacar al Perú, convencido de que eso lo acercaría al cumplimiento de las promesas que creía haber recibido de Chile. Esa estrategia fracasó, y ahora lo tenemos en casa haciendo política boliviana sobre territorio peruano, ayudado por Runa Felipillos. El incidente RUNASUR puede ser visto como el primer acto de presión del bloque ALBA sobre la política exterior peruana. Quizás en algún centro de toma de decisiones ya se está viendo a toda América Latina como territorio liberado para un autoritarismo con ropajes ideológicos, tiempos de guerrilla diplomático electoral. Que Morales lance su RUNASUR desde terrenos bolivianos, de antiguo Tiahuanaco, sería más adecuado y más sincero.
Este país no ha olvidado los intentos de desmembrarlo en el siglo XIX, ni el infausto entrometimiento de algunos políticos bolivianos en asuntos peruanos ocurridos más tarde. Morales es el heredero de todos esos despropósitos. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Dos cosas. La primera, que Evo Morales está intentando crear una nación aymara. Y lo segundo es que el propio Evo Morales será su primer presidente. Los aymaras en Bolivia son la etnia más numerosa, mientras que en Perú son la segunda etnia, después del quechua. Habitan en el sur de Perú. En Chile, los aymaras son el segundo pueblo indígena más numeroso, después del mapuche. Habitan en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Lo que desea Evo Morales es usar estos pueblos en su condición de aymara para exigir mar para Bolivia. Los planes expansionistas de Evo Morales están inspirados en la Confederación Perú-Boliviana y apuntan a la anexión del sur del Perú a Bolivia, como lo intentó hace 180 años Andrés de Santa Cruz, de quien Evo es émulo. El proyecto de la República Aymara, entonces, tiene como eje a Bolivia y como padre fundador a Evo Morales. En otras palabras, estamos frente a una estrategia geopolítica boliviana, envuelta con el discurso artificial de los pueblos originarios. Para avanzar en el proyecto de la República Aymara y la destrucción del territorio nacional del Perú, el eje boliviano necesita instalar una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución que consagre la llamada República Plurinacional con equidad de género, algo que con tal seguridad en Chile se hará. Este proyecto no sería de ahora. En un artículo titulado El macabro Plan Sur de Fernando Lucena, nos habla de que se entrevistó con un político de alta trayectoria, que por muchos años había trabajado en inteligencia y luego en seguridad del Estado. En síntesis, lo que me quedó claro luego de dicha conversación es que el Plan Sur es un esquema bastante elaborado y que lleva al menos una década, si no más, en desarrollo. El plan, que es liderado por Evo Morales con el apoyo de G2, la Dirección de Inteligencia Cubana y el gobierno de Venezuela, además de tener un vínculo directo con elementos representantes del gobierno iraní, apuesta por la gradual asimilación ideológica de las provincias del sur del Perú, para que sus ciudadanos se identifiquen mayoritariamente con la nación aymara que Evo Morales plantea. Esta asimilación eventualmente daría paso a un referéndum que apuntaría a la definitiva secesión de parte del sur del Perú con la finalidad de adherirse a la referida nación aymara, refiere parte del artículo. Más adelante refiere que, en Chile, entre otras muchas cosas, una parte del movimiento mapuche ha tomado la decisión política frente al momento constituyente de avanzar hacia el Estado plurinacional, mientras que otro sector anuncia la creación de un gobierno mapuche independiente. Muy al margen del legítimo clamor por reconocimiento por parte del movimiento mapuche, una porción de él ya habla de secesión. Sea cual sea la intención de Evo Morales, lo cierto es que la relación Lima y La Paz siempre ha tenido como factor gravitante las relaciones históricas de ambos países con Chile. En las últimas 3 décadas, la vinculación peruano-chilena se ha desarrollado notablemente en beneficio mutuo, sobre todo en los campos de las inversiones, el comercio, la integración fronteriza y el turismo. El pequeño problema es que no se sabe hasta cuándo gobernará Pedro Castillo. Tampoco se avisora que el próximo presidente vaya a ser alguien de izquierda, por lo que cualquier compromiso adquirido por el Estado peruano es poco viable. Pero no solo eso. En octubre del 2021, una encuesta de Ipsos para el portal Lampadia reveló que un 80% opina que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, no tiene derecho a participar en la política peruana porque es un político extranjero, mientras que un 17% cree que tiene derecho a venir cuando quiera para divulgar sus ideas, como promover una asamblea constituyente. Mientras que en Chile la victoria de Gabriel Boric, con 11.74 puntos de ventaja y 4.620.000 votos, lo convierte en el más votado de la historia. El primero, proveniente de una región que no sea la capital, y el más joven en ser elegido. Los analistas sostienen que su victoria es generacional, ideológica y cultural. Miles de chilenos, sobre todo jóvenes, tienen una esperanza que con Boric y la nueva constitución, Chile cambiará radicalmente. Lo más sensible es que la mayoría de sus votantes son jóvenes, lo que quiere decir que los siguientes presidentes serán de izquierda. Todo esto quiere decir que las relaciones diplomáticas Chile-Bolivia serán más óptimas. La pregunta es, ¿cómo se traducirá en la posibilidad de una salida al mar?